Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al Sabio Malacopa, los saluda Mario Rodríguez. Y bueno, esta vez no es una charla de podcast, esta vez vamos a platicar, vamos a comentar, o bueno, me va a hacer el honor de acompañarme mi amiga Liz, mi amiga Lisbeth. Vamos a hablar un poquito de la película de Amélie, 24 años después. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Mayito, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Cuéntanos, antes de entrar en detalle, ¿qué tal la película? ¿Cómo te pareció? Platícanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas, más o menos? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Y por qué te gusta el cine y esa película? Ya, bueno, pues yo soy godín, trabajo para gobierno, ¿no? Pero estudié lengua y literatura hispánicas, entonces pues me gusta leer, me gusta ver películas y digamos que mi hobby pues es apreciar películas así como raras a veces, pero es mi gusto por eso, o sea, no es algo muy básico, o sea, Claro, no, sí, sí. claro. Ahora sí, dime, ¿qué te pareció la primera vez? ¿Cómo se cuenta? Más o menos de qué trata. Por cierto, va a haber spoilers. No quiero quejas. Ya es una película que tiene 24.500 millones de años. Si no la han visto, véanla, ¿no? Liz, cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Cómo la viste? Bueno, la primera vez que la vi, ya tiene tiempo, y fue como, wow, o sea, fue como, se sale de los cánones normalmente de las películas convencionales o muy comerciales, ¿no? Entonces, visualmente me atrapó. O sea, Por, lo primero que me atrapó fue visual, fue muy visual, es una película muy visual, y entonces fue como que mi cerebro asimilando, o sea, los colores, cómo la cuenta, la narrativa, y fue lo que primero me atrapó, ¿no? ¿Sabes qué es cómo yo lo ubico? Como una especie de crónica literaria. Porque ¿Crees? empieza, sí, o sea, es interesante la propuesta porque lo visual, que tiene un contraste de colores, que tiene efectos, ¿no? Los detalles, algunos muñecos que se mueven, algunas letras que tienen vida, ¿no? La parte cuando empieza el narrador precisando, ¿no? Qué va sucediendo mientras pasa otra cosa, ¿no? Es súper, súper interesante. Creo que en el transcurso de la película, de la narrativa, como te la van contando, precisa algunas fechas y le da como ese toque como de literario y de crónica. No sé a ti qué te pareció eso. Sí, creo que, bueno, visualmente me atrapó, pero también la forma en que está contada. O sea, desde que está un narrador, que es la voz en off, ¿no? Y así te presenta a todos los personajes. O sea, siempre está el narrador diciéndote el papá de Amélie, Rafa Amélie, y como que todos están presentando ciertas características, ¿no? Le gusta esto, no le gusta, tiene ciertas manías, entonces eso lo hace muy dinámico, ¿no? Y dime. ¿Cómo describes a Amelie? Ay, pues yo creo que conecté mucho porque en algún momento yo decía que era yo Amelie. Ay, entonces por eso como que me gustó más, ¿no? Es una chica introvertida, ¿no? Solitaria. Eh, muy ensimismada a sí misma, o sea, como que todos los personajes, si te das cuenta, son personajes solitarios. Y hasta se podría decir que son personajes como no exitosos, o sea, como un poco fracasados. A veces el escritor que va al café y nunca le publican su libro, la que es hipocondriaca, son solitarias, la mesera, inclusive Nino, que también es un chico solitario, o sea, el señor de cristal, súper, todos, es un hilo conductor, todos, como que habla de esos personajes, no es el típico galán, la típica Melin que güerita, el canon de belleza, es como una chica muy normal, ¿no? Entonces creo que está padre que habla como esa perspectiva. Entonces ella se me hace una persona tímida, introvertida, pero con mucho miedo como a realmente vivir. Es muy temerosa, ¿no? O sea, como que sí quiere, vive en su mundo, pero tiene mucho que ver con cómo la criaron. Es que la película es como por capas. O sea, como que te hablan, pero si vas desmenuzando, o sea, me fascina porque yo soy hija única. No sé, los que son hijos únicos siempre jugamos con amiguitos imaginarios, ¿no? Y ella tenía Ya vi por qué conectaste. sus amigos imaginarios, ¿no? Pero lo más chistoso es de que
el señor que era médico ex militar, ¿no? Pues le hacía sus revisiones, ¿no? Y ella como no estaba acostumbrada al contacto físico, pues obviamente su corazón, entonces tiene un problema del corazón esta niña, ¿no? Y era la emoción que tenía de que sus padres, bueno, su papá la tocaran y sintiera ese cariño. Y la mamá pues también es un poco fría, ¿no? Sus papás eran como muy fríos, no significaba que no la quisieran, pero eran como muy fríos. Sí, de la vieja escuela, ¿no? Ajá, Que te hago así entonces, nada más, te quiero. Y es ajá, un toquecito muy, muy exacto. raro, muy poco cálido, ¿no? Entonces ella se refugiaba en su imaginación, es muy imaginativa y muy soñadora, ¿no? Pero todo pasa en su cabeza. Entonces es como temerosa, tu mamá le da clases en casa, ya no convive con niños. Ella ya no tuvo esa interacción con niños, entonces todo eso la encerró tanto. De hecho, a mí me llama la atención algo, Liz. Nunca en la película develan, o más bien dicho, ninguno de los personajes, en este caso Emily, se preocupa por develar si realmente su enfermedad del corazón era real o no, porque el narrador, ahora que me acuerdo, lo plantea como lo que interpretó el doctor, pero que no realmente era eso, porque Emily cuando va al médico va acelerada por el nervio. No realmente está enferma porque tengo ahí el doctor lo interpreta como una arritmia y Sí, así lo ajá, su diagnostica. papá, Y a lo largo de ajá. la película, y como tú bien dijiste, a partir de eso detona cómo es su vida. Sí, Porque por esa enfermedad o ese padecimiento cardíaco ya no va a la escuela, la interacción es diferente y ella se vuelve, ¿no? Una vez también que pasa lo del pez, que desquicia a la mamá y que se vuelve una locura y que aparte del accidente de la chica que se desvive aventándose de la iglesia y que ese también es un parteaguas brutal, ¿no? Porque como Amelie es testigo de la muerte de su de la muerte madre. de su madre, ¿no? Al lado. Y yo creo que es lo que hace que ella se vuelva introvertida, ¿no? Entonces, el contexto es muy interesante porque golpea y zarandea al personaje desde el inicio, ¿no? Pero si te das cuenta y recuerdas, cuando presentan al papá y a la mamá, el narrador, el nombre y todo, tienen manías. No te lo dicen, pero yo después con el tiempo dije, yo creo que ellos, digo, actualmente estamos como más a hablar la apertura de las cuestiones mentales, ¿no? Antes pues no se hablaba, ¿no? Era como muy raro que la gente fuera al psicólogo o algo, esta vieja está loca, ¿no? Pero si tú te fijas, tiene como ciertas manías, desconozco porque no soy experta en el asunto, pero el papá, el hecho de que guardaba tan meticulosamente sus herramientas, eso denota, no sé si tenía alguna manía, algún síndrome, la mamá también. La mamá era como, no sé si me atrevería a decir que tuviera algún tipo de TOC, porque quería tener todo limpio y guardaba sus cositas en su bolsa como el papá con las herramientas, pero ella como más, no sé, como más ansiosa, ¿no? Entonces yo creo que por ahí te lo dicen no tan así, pero siento que los papás tenían algo, todo llevó a que ella fuera su personalidad así. Sí, sí, yo creo que es el reflejo de cómo vivía esa generación. Que bueno, quiero pensar como que eran los hijos de los de la posguerra, ¿no? Y eran ya también señores grandes. Y efectivamente, yo creo que te dan como una pizquita de esa, bien dicho, esas manías que podrían ser como una especie pues ahora sí, de alguna especie de especie pues trastorno, ¿no? Exacto, como un tipo Entonces, de trastorno, sí, es tal un tipo de vez. trastorno que Ajá. hoy en día Es muy normal y es muy, común. es muy común, ¿no? Ya se normalizó, pero bueno, vivimos en otra época con otro ritmo y de otra manera. Aquí la cosa es esa, que sus papás rápidamente se deshacen de uno de ellos y mantienen a otro, ¿no? Y a mí me llama la atención como después saltan ya Meli cuando tiene pues ya mayoría de edad, empieza a trabajar en la Cafetería. cafetería y de ahí empiezan los retos personales, porque ella se vuelve un detonante para todos los demás. Empieza Melia a interactuar con la vida de todos los personajes que están entre rotos, entre sometidos, entre el chico que le hace bully siempre el dueño de la verdulería, ¿no? Que faltos de personalidad, muchos de ellos, ¿no? Con personajes grises tal vez, así como los que no se hablan, ¿no? Pero creo que ella tiene 23 años, ¿no? Cuando trabaja en la cafetería, ¿no? Creo que sí, eso sí, es Ajá. un dato que no recuerdo. Creo que sí, no estoy segura. Decide, es cuando por primera vez conoce el mundo. Si tú das cuenta, como no convivió con niños, compañeritos, ni nada, siempre estuvo en casa, los padres sobreprotegiéndola porque tiene una condición enferma, ¿no? Es como que no le pase nada a la niña. Entonces, cuando ella sale a vivir sola es cuando realmente ella va a experimentar el mundo y se va a vivir, bueno, se va a trabajar a la cafetería, ¿no? Que el papá, bueno, se queda viudo y ¿qué hace el papá? Se refugia a hacer
el mausoleo en el jardín de la esposa, y es su dedicación, como que el mundo, el Señor se le paró, se estancó, y ahí como que se tuvo fijación, ¿no? Y después luego puso el duende. Ahí esa parte me gusta mucho, ¿no? El duende. Sí, cuando dialoga con él y que le dice que ahora que no está su madre, que se dedique a viajar, ¿no? Porque era lo que siempre quería, quiso, no lo hizo. que podía hacerlo, y él, no, ya estoy viejo, no sé qué. Exactamente. Ajá, y me fascina cómo... Y ahí voy donde digo que ella era un detonante, porque ella agarra el duende y lo lleva a lugares para propiciar que su papá viaje. Ajá, ¿no? Como diciendo, ¿cómo alguien el duende se va a viajar? Como diciendo, tú hazlo. Exactamente. ¿No? Y después, ¿recuerdas qué pasa con el señor que es de los huesos de cristal? ¿Qué hace Amélie? Le manda un video de cosas que él no ha visto porque tampoco ha salido. Le manda videos de desfile, de cómo... ¿Por qué crees que Amélie decide ayudar a los demás? Yo creo que ella... Bueno, por su personalidad noble, porque generalmente la gente introvertida tiene cierta nobleza, porque al no interactuar con la malicia del mundo, de alguna forma u otra mantienes esa parte entre inocente y noble, ¿no? De hecho, yo la describí así, como una persona obviamente silenciosa, obviamente muy observadora, y se da cuenta de lo que le falta a los demás, y yo creo que ese impulso que tienes como una especie de motivación, ¿no? Porque el personaje tiene esa motivación a partir de darse cuenta que encuentra una cajita en el baño y que tiene que encontrar al dueño de esos recuerdos, esa caja de recuerdos. Y de ahí al darse cuenta que tiene un motivo para hacer algo, empieza a ver a los demás lo que les hace falta. Y a partir de eso empieza a detonar esas pequeñas historias que al final, de una manera muy interesante, también le dan un mensaje a ella, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el hecho como ese propósito de que voy a hacer esa zorra, ¿no? Como la película, ayudar a los demás, creo que en el fondo es un grito de querer ayudarse a ella misma, porque realmente ella no ha vivido, o sea, ella apenas está viviendo, está como... tiene miedo a enamorarse, porque si te das cuenta, sí tuvo como ciertos amores, pero lo mismo lo describe como que ni fu ni fa, ¿no? O sea, como que X, ¿no? Pero creo que es como la persona que le gusta hacer salvadoras, pero en el fondo algunos quieren que la salven. No sé. Sí, no, siento de que acuerdo, por ahí, sí. ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué opinas de la frase, Liz, hablando de infancias? La frase que dice, todo lo que pasa en tu infancia cabe en una cajita derrumbada. Es una frase que por ahí sale en la película, pero a mí se me hizo muy, muy interesante, ¿no? La vuelvo a repetir, todo lo que pasa en tu infancia cabe en una cajita derrumbada. Es algo así como que todo lo que pasa en tu infancia realmente no es como que tan importante, porque también puede estar maltrecho, ¿no? No lo sé, yo sí lo interpreté. Sí. No había yo reparado en esa frase, es cuando encuentras la cajita del S, ¿no? Exacto. Y esa añoranza, esa nostalgia, ¿no? De que como algo, a lo mejor algo insignificante, pero sí, o sea, en algo puedes guardar tantas cosas, simbólicamente hablando, ¿no? También hay algo cierto, que hablando de cuestiones que son una caja, ¿no? Que eso, si lo llevamos a una cuestión más simbólica, tiene que ver con que cuando creces y ya ves tu infancia hacia atrás, tú lo guardas. En realidad uno no va, uno aunque lo trae, uno no va todo el tiempo recordando lo que hizo de niño cada rato, porque uno está siempre empeñado en ver hacia el futuro que nunca existe, ¿no? Pero uno así crece, ¿no? Con esa la idea. gente es muy ansiosa porque nunca vive el presente. Exactamente, o uno no nos enseñan a vivir el presente. Entonces, bueno, el hecho es de que esa frase tiene mucha simbología para mí, por ejemplo, en ese sentido, porque revela la idea de que lo dejamos en una cajita maltrecha y que aunque sí la recordamos en algún momento, pero sigue estando ahí empolvada y hasta cierto punto deteriorada, ¿no? Ya. Pero sigue siendo parte de esa infancia rústica, ¿no? Sí. En el pasado, ¿no? Sí. Aparentemente. Sí. Ahí te va otra frase, Liz. Y esta es poética, seguramente te va a gustar. ¿El escritor? Sin ti las emociones. Sí. a ver, dila. No, es que no me acuerdo si lo escribí bien. Sin ti las emociones de ayer serían las miserias de hoy. ¿Qué tal? Tómala. ¿Qué tal? El escritor es otro personaje curioso. O sea, si te das cuenta, todos los personajes son solitarios, fracasados, o sea, no realmente fracasados, pero son como que no tan ganadores. Y en la cafetería, pues él nunca le editan su libro, ¿no? Como que siempre está batallando, está como que le dan ánimos. Siento que sí, o sea, es una familia en esa cafetería, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces,
Amélie cuando le escribe, porque en la pared, si mal no recuerdo, ¿no? Sus Sí, frases sí, es sí, como sí. una forma de hacerle un poco de justicia, ¿no? Porque nunca le publican sus textos, ¿no? Y la dueña del café, ay, ¿cómo se llama? Ah, sí, aunque aparte tiene un Eh, background bien interesante porque la dueña del café es te digo, una Susan, ex actriz porno retirada, ¿no? Susan, Susan, ¿no? Susan, y Exactamente, sí, es sí, lo que me sí, encanta de esa película, que todos los personajes, bueno, de algunos que alcanzan como a abordar un poquito su background, son bastante poco convencionales, ¿no? Y ya pareciera que estamos viéndolo en una especie de ocaso donde todos descansan en el mismo lugar y convergen, que es la la cafetería, cafetería, y que es de ahí donde parte la nueva historia, que es Amelie, ¿no? sí, Entonces está sí, bien sí, interesante sí, ese hilo. y cuando cuenta su historia de por qué quedó coja, ¿no? No me acuerdo. Sí, creo que lo dice porque va y hay un señor que le dice a Susan, dice que si no ha pensado volverse a enamorar, que porque es así, dice, no, claro que sí, yo estuve a punto, dice, por eso no estoy, por eso quedé coja, y le empiezan a platicar la historia, y entonces quedan así como, el trapecista, ¿no? Que la dejó caer, el Cierto, caballo, dijo, cierto. hizo, si no hubiera amado, o sea, como que todos tienen como ese lado, y dije, órale, Todos tuvieron una especie de golpe, ¿no? En su vida, de exacto, alguna u otra ajá, manera. Sí, sí, claro. ¿Qué sí, más te sí, sí. gustó, Liz? Es una historia narrada con cierta estructura básica de planteamiento, desarrollo y desenlace, ¿no? La parte ya de Amelie pues con el susodicho, Nino. ¿no? Con Nino, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Crees que en algún punto es parte de su reto personal? El que cambie de personalidad, que se atreva, que no se atreva, eh, cómo lo ves a él, se te hizo demasiado romántico Hollywood, o sea, romántico francés, de una historia sin tanta ficción, muy posible y muy inspiradora. ¿Cómo se te hizo ahí? Siento que Nino es como la contraparte de Annelín, pero en niño, ¿no? Porque también cuando te dicen de la historia de él, yo hasta me encanta cómo dice que Amelie vivía aquí y todo en la casita del otro, eran como muy similares, pero él sí fue a la escuela, pero le hacían bullying, ¿te acuerdas? Sí, sí, Entonces, sí. por lo mismo se volvió como muy introvertido y solitario. Y cuando ella lo ve, fue como un amor a primera vista, porque ya es como el corazón se ve visualmente, ¿no? Y empieza como a hacer bombear Sí, más sí, sí. rápido, ¿no? Y eso es parte de los Ajá, y efectos se que decíamos al queda. principio que le dan todavía ese toque más artístico visualmente a la película, porque tanto muñecos como Porque figuras. visualmente, ¿cómo describirías? O sea, como que está enamorada. Exacto, sí, O no, sea, o sea, sin saliendo de lo ajá. convencional, O sea, pues sin lo típico de que, ay, estoy enamorada, no, o sea, sí, y sí, sí. realmente lo sentimos, el corazón te empieza, y lo muestra tal cual es, ¿Sabes qué hubiera ¿no? faltado también, pero no en lo romántico, Ca- el estómago, Ah, sí, ¿no? Porque a sí, veces se sí, constriñe sí. y eso se siente también las emociones, pero la parte romántica es el Y corazón, ¿no? también cuando Nino la va a buscar, ya Ah, casi al sí, final, sí, y sí, ella sí. no tiene el valor de decir que soy yo, y ella y se vuelve como agua, Que se ¿no? Que se derrite. Ese es un derrite. efecto Eso maravilloso a mí me porque encantó, y dije, claro, o sea, visualmente, ¿cómo muestras eso? ¿No? así O es. sea, sí, 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 sí. efectivamente porque a veces si lo pones por escrito, ¿no? De me Ujú. sentí tan avergonzado o avergonzada que sentí que me derretía o trágame, el famoso trágame tierra, que es así como de, sí, claro, pero ¿cómo lo transmites en una película a la hora de verlo, ¿no? Habría que ver el guión, ¿no? Pero es Sí, maravilloso cómo se ve que realmente ella se derrite y es literal en la película que te proyecta esa sensación pero no lo ves de... raro, No, porque claro que todo el no. discurso y la narración se presta para Así que es, cobre así es. Todos los sentido. efectos que tiene Sí, son maravillosos. Nunca está exagerado lo que se no. plantea y la verdad acompaña muy bien en momentos precisos porque no es una película de efectos, no es una Ujú. película de puros efectos especiales y que eso sea lo que llame la atención para nada. Son como, Sutil. si habláramos de que en los textos literarios se subraya algo o se enfatiza algo, los efectos en esta película así funcionan, ¿no? Sí, 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 eso es lo que a mí me encantó. Y la gama de colores de la Claro. película, o sea, la paleta de colores predomina el verde y el rojo y un poco el amarillo. Y si te das cuenta, Amelie siempre casi está de rojo. Exacto, sí, sí, de hecho Su es interesante. pececito es rojo, Sí, su primera mascota, ¿no? Siento que no creo que haya sido como casualidad, ¿no? no, claro que El no. duende, pues el duende también El verde tiene rojo, es sí, rojo. sí, hay La,
maleta que se le cae a En la Nino. paleta de colores hay algunos que son Muy justamente que repetitivos. se repiten, ¿no? Ajá, Que obviamente no es un error, sino es parte de esa ajá, intención. Está muy bien planeada la película sí. visualmente, la fotografía es buena, ¿no? No es que tenga tampoco algo fuera de lo normal, pero está hecha de una manera bastante cuidada, ¿no? ¿Qué te pareció el aspecto de Amélie? El aspecto en el sentido, por ejemplo, a mí me llama la atención los ojos negros profundos que tenía el personaje, ¿no? En ningún momento lo ves como si fueran unos ojos comunes. Siempre cuando a veces ve con cierta actitud a Amélie, hay una especie de intención, pero en esa profundidad, sobre todo cuando luego miraba seria o era una mirada muy neutral, esa profundidad, ese negro, sí, parecía que, que eran dos abismos. Es que hasta su corte de cabello no es como la típica, ¿no? O sea, damita belleza en masa, ¿no? O sea, como que la hace única. O sea, su cabellito corto, su atuendo, sus zapatitos que son como más de bajitos, sus faldas, pues habla también de ella. O sea, creo que todo lo como es ella lo refleja desde afuera, pero se me hace muy guapa, muy bonita, ¿no? A pesar de que tiene el cabello cortito, creo que todo está sumamente planeado, ¿no? Y me gusta mucho, hay una parte donde ella está en su recámara, también hay el color azul, pero creo que es muy poco cuando detona como esa tristeza o melancolía. Casi siempre está lo verde con tonos amarillos y el rojo, por supuesto. Y ella está en su recámara. Es que también es una película hasta surrealista. O sea, si tú me Claro que lo pones, es. Sí. ¿cómo la definiría? Soñadora, surrealista, mil por mil, porque cuando está ahí están las lámparas, que está el cochinito, y empiezan a dialogar, eso se me hace genial, ¿no? Así como que se imagina su funeral. Esa parte, ay, vas a decir que Vio vio su su vida vida adulta. pasar. Yo hice varias veces eso, qué tontería, y que te pones a llorar así, o sea, y se imaginaba, ¿no? Y la gran Amelie, cómo será recordada y todo, pero tenía miedo a vivir. Creo que ese es el mensaje de la película. Vive. Sí, O exacto. sea, yo me quedaría con eso porque eh, hasta que no va el señor, su vecino, cuando lo va a ver y ella está cocinando y lo ve en la ventana y está comiendo sola y ella voltea a ver su plato y se queda como que le cae y dice, soy igual, voy a estar sola, pero en el fondo no quería estar sola, o sea, sí quería conocer a alguien, ¿no? Entonces el señor se da cuenta, obviamente, me encanta cuando pinta el cuadro, ¿no? Y se identifica con la chica, ¿no? Y está hablando de ella y y el señor le dice, vive, 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 y creo que es la película, creo que yo me quedo con eso, como que vive, todos tenemos que vivir, no importa si lo echamos a perder, fracasamos, el miedo, ay, pues mira. Sí, claro. Pues sí, la vida es muy corta, ¿no? Ajá. Y a veces hay que arriesgarse un poco pues ya si uno la riega, pues tener que lidiar con las consecuencias. ¿Qué te pareció la parte donde Amelie se decide a ir a buscar a Nino? Ajá. Que Nino había ido a tocarle a su cuarto, pero Amelie no le abre y le deja el recado de volveré. Y justo Amelie, ya decidida a irlo a buscar, abre la puerta y está ahí Nino. Entra y de ahí como que cambia la perspectiva de todo lo que habíamos visto, de cómo era la cuestión de la interacción entre los personajes, porque ya había habido cuestiones, digamos, no de romanceo tal cual, pero sí de cierta intensidad en la cafetería entre algunos de los integrantes, ¿no? Pero entre ella me llama la atención cómo esa pausa cuando empiezan a besarse, Ya. porque tampoco de una manera convencional lo hacen. Era Sí, su primer no se le encuentro. tira besos, sí, ay, Exactamente, sí, no fue exactamente. como aquí y Ella allí y primero, aquí. a mí me llama la atención cómo hace un beso entre el cachete y los labios. No es un beso directo, Mm, ¿no? Y de ahí le besa el cuello y él le corresponde. ujú. A mí se me hace bien también simbólico porque es como marcar una diferencia de todo lo que había pasado en la película con los demás personajes y a ella cómo lo hace en la cuestión del acercamiento del amor, ¿no? Que es una especie de amor distinto, más romanceado, ¿no? Más romantiqueo y más lento, ¿no? Más parsimonioso, como que va a llevar su tiempo y esa parte de silencio total es como una Bueno, especie había de silencio, magia, ¿no? pero el lenguaje No, claro. estaba ahí, o sea, no necesitaban hablar. Es que yo creo que a lo largo ya
él también ya estaba enamorado de ella. Creo que su enamoramiento de ellos dos fue como inusual, ¿no? En el hecho de que, ay, tengo tu mochila y te la voy a dar, ¿no? Pero ese jueguito de que, mira, búscame aquí, búscame allá. También hay una parte donde él está y dice, ¿quién es ella, no? Y en las fotos que recortaba, porque tenía sus manías, ¿no? Le dice, se ponen a hablar los de las fotos, algo similar como Sí, las lámparas, sí, ¿no? sí, Dice, sí. ¿quién es ella? Dice, pues sí, ya sabes quién es. Dice, la de tus sueños, ¿sabes? Muy Sí, romántico, ¿no? O sea, sí, como sí. diciendo, es la chica que siempre has querido, ¿no? No importa su nombre, no importa visualmente, es la que siempre has querido, ¿no? Entonces creo que cuando llegan a ese punto de que ya se ven y por fin, es como ya se deja llevar, pero creo que tiene que ver porque antes de que ella abriera la puerta, vio el video de su vecino, que fue cuando ella empezó y le dijo, vive, Amelie, ves por él, no tienes que esperarte como yo soy un hombre de cristal, no Así sé es. qué. O sea, fue como ese detonante que dijo, pues como el empujoncito que alguien se avienta a la alberca, necesitaban. Entonces cuando ella va a correr, como dice, voy a buscarlo, y él estaba ahí, fue como que pues ya se dejó ir, ¿no? Sí, Pero de una manera como muy de ellos, o sea, no sí. es lo típico de que se avientan y todo. Exactamente, no fue un amor pasional, No, no fue pasión, pero había fue un mucha poco más pasión. fue más romanceo, pero ese Ajá. romanceo que quería proyectar en alguien como Amelie, que no es alguien intenso, Uh-huh. ¿no? O sea, no es de inmediatez, no es de rapidez, no es de Como que se velocidad. cocina Exactamente, todo a entonces, su tiempo. entonces ese silencio en la escena y ese romanceo es lo que le termina de dar la magia y la victoria al personaje, ¿no? Porque es cuando también ella se vence a sí misma y obviamente pues ya pues la parte donde llega él y pues ya está con ella, pues cuando Pues ya, sí, ya lo demás se cuenta solo, pues ya. pero evidentemente que es cuando dices pues ya lo logró y también el hecho de que tantas cosas detonó en otros personajes a Meli que justamente el vecino, como tú bien dijiste, le termina devolviendo el video sabiendo que Amelie nunca le dijo que se lo grabó, Uh-huh. pero él se da cuenta, se lo devuelve Porque él y se de da cuenta de ahí, todo lo que hace ese ella. exactamente. Y porque aparte había un juego de espionaje ahí, Sí, el señor lo de veía. departamento a Dijo, bueno, departamento que ¿qué era departamento vive? No, porque todo el mundo se da cuenta de exactamente. todos. Y es maravilloso porque el tipo, también el personaje que tú pensarías que ese señor es de lo más extraño, ¿no? Porque no lo puede tocar, no lo puede saludar, porque se le puede romper los huesos. Pues ha de ser un enfermo así, ermitaño, que qué miedo, ¿no? Pero al contrario, era un tipo bien sensato y que termina devolviéndole el mensaje en el momento justo para que cuando viera el video, ya es cuando, Sí, como bien dijiste, detonara y sí, dijera, sí voy a venga, ir. voy por Le él. dio como el valor y ayudó que cuando abrió él estaba, ¿no? Porque pudo arrepentirse. Es que luego Exactamente. man es como que, ay, no, temerosa, miedosa, ¿no? Y sí, o sea, como que, ay, los dos, creo que los dos necesitaban personas como ellos dos para poderse entender, ¿no? Porque al final de la película, pues ya están ella viajando en la moto con él y ya se ve las risas. Si das cuenta, Melin nunca casi ríe en toda lo largo de la película y justo cuando él está con él es como se ve como Más liberada. más liberada, hasta las risas, lo besa y él, o sea, es como claro, o sea, ella también necesitaba ser protagonista de su historia. De acuerdo. ¿Con qué te quedas de la película, Liz? Para ir cerrando. Pues con eso, o sea, que es una película, al fin, si me quedo con un mensaje es como vive. Todos de alguna forma tienen que vivir, o sea, como, más con ella, pero es como atrevernos a aquello que nos da miedo realmente hacerlo. ¿Qué podemos perder? La vida es tan corta y a veces estamos viviendo en el pasado o en el futuro que todavía no existe y olvidamos el presente, ¿no? Que es el aquí y ahora. Entonces yo me quedo con eso, como que nos invita realmente a eso de una manera, pues, poéticamente hablando. No, la verdad es que es una gran película. Banda, pues todos los que nos están viendo y escuchando, se la recomendamos. Es una película que se puede decir ya, pues viejita, pero no tan viejita porque el lenguaje visual, los personajes son entrañables, los colores, la van a disfrutar. La banda sonora no hablamos. Cierto, claro, la banda sonora, Liz, Es para disfrutar. preciosa. Creo que es una película redonda porque mmm, musicalmente hablando te refleja nostalgia, tristeza, un poco de alegría. La banda sonora, creo que no sería tan buena la película Melissa si no tuviera esa banda sonora, me atrevería a decirla. Claro, de hecho, y algunas canciones ocupan elementos musicales o instrumentos pues muy típicos de la música francesa, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que es algo disfrutable y ojalá pues tengan
Los que no la han visto, la oportunidad de verla, Amélie, 24 años después, maravillosa. Yo la había visto más o menos también hace como 20 años. No pregunté qué año era, pero estaba recién salido de la facultad. En fin, la cosa es que es una gran película, Elise. Te agradezco mucho por estar aquí. Gracias. Estás invitada a volver a platicar de la película que tú quieras. Yo pronto te propondré una, a ver qué te parece, y después iremos platicándolo, así como lo hicimos. Divagando, charlando. Y que el mundo gire y ruede. Sí, porque cada quien tiene sus interpretaciones. Así es. Liz, muchas gracias, banda. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, bye.